muchas gracias a las personas presentes aquí con nosotros hoy en este nuevo encuentro, eh, que lo hacemos desde el Instituto de Desarrollo con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Este encuentro lo hacemos en el marco del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, que básicamente busca mejorar el Estado de Derecho en Paraguay, pero no con una acción directa sobre las instituciones eh, más asociadas al Estado de Derecho, sino que lo que plantea es algo innovador y es algo eh, que, a pesar de lo obvio, no se ha hecho en Paraguay, es decir, vincular a la educación superior con el Estado de Derecho. Uno podría pensar que cualquier sociedad que tiene un Estado de Derecho fuerte probablemente también tiene instituciones de educación superior constantemente reflexionando, proponiendo, criticando y sugiriendo cambios para mejorar el Estado de Derecho. Me parece que esa no es la situación que tenemos hoy en Paraguay y es una situación que tenemos que revertir. La idea de estos seminarios, o de este seminario que tiene varias sesiones, es justamente eh, desagregar el concepto de Estado de Derecho en diferentes partes, ya que así como otros conceptos tan usados como, por ejemplo, la democracia, eh, no hay una definición única del Estado de Derecho y como todo concepto eh, tiene componentes que están en constantes disputas para ver cuáles van a ser los elementos que deben prevalecer cuando hablamos de tal concepto. Por lo tanto, cuando vinculamos el Estado de Derecho con el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, personas mayores y otros y otras, intentamos que el concepto incorpore y vincule y converse con estas distintas realidades. Y cuando pensamos en una agenda de reformas, es también para ver hacia dónde vamos a ir. La pandemia sin duda nos puso a todos y todas en condiciones difíciles probablemente. Hay gente que la está pasando mal, hay otras personas que ya se recuperaron, hay gente que está en proceso de. eh, por lo tanto, uno podría decir que quizá no es un momento muy fácil para soltar la creatividad. Pero por otra parte, esta es una crisis y esto hace un punto de inflexión en el mundo y en Paraguay sin duda. Por lo tanto, ¿qué mejor momento para reflexionar sobre el Estado de Derecho, sus diferentes partes y sobre la agenda de reformas que en un contexto como este? Yo creo que esto nos debería animar, ya que el futuro sin duda tiene que ser mejor que este presente. Con esto cierro esta parte. Ahora pasamos a ver el video que presenta un poco más sobre el programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad y les deseo tener un gran conversatorio, grandes presentaciones y buenas preguntas al final. El Programa de Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, ROLSI, por sus siglas en inglés, es una iniciativa que busca apoyar a las universidades públicas vinculados al sistema de justicia para la consolidación de una cultura de legalidad en Paraguay, teniendo en cuenta que estos representan un pilar significativo en el desarrollo del Estado de Derecho. El programa ROLSI cuenta con 11 aliados estratégicos. De Paraguay, el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho, centros de entrenamiento del sistema de justicia, tales como el Centro Internacional de Estudios Judiciales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, el Centro de Capacitación y Formación del Ministerio de la Defensa Pública y la Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura. Institutos de Educación Superior, como la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional del Este, la Universidad Nacional de Canindeyú y la Universidad Nacional de Concepción. The School of Politics de la Universidad de Harvard y Cultural Agents y la Universidad de Notre
DEM. Para el logro de sus objetivos, el programa trabajará en 3 áreas: el fortalecimiento institucional en las áreas curriculares, docente y de extensión, promoción de investigaciones rigurosas para apoyar reformas en la justicia y educación para servicios legales de calidad. Este programa apoya el trabajo de las universidades y centros de entrenamiento para mejorar sus propuestas educativas en materia de Estado de Derecho y en la formación de estudiantes y docentes con alto nivel académico capaces de contribuir con la creación de reformas a favor de la justicia y la democracia. Este programa es una iniciativa del Instituto de Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Entonces, ahora Javier, si puedes darnos un poco el marco de la reunión de hoy. Sí, muchas gracias Bruno. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a conversar sobre el acceso a la justicia en el marco de un Estado de Derecho. Rápidamente conceptualizamos entonces qué es un Estado de Derecho, algo también que se habla bastante, pero muchas veces no se analiza del todo su contenido, ¿verdad? Y el Estado de Derecho es una aspiración, ¿verdad? Es un principio al que se aspira a llegar, ¿verdad? Que tiene un desarrollo histórico que empezó por la limitación del poder absoluto, ¿verdad? Del poder absoluto que estaba concentrado en manos de unos pocos, ¿verdad? Cuando hubo una posibilidad de generar reacciones a eso, a eso se dieron cuenta, los ciudadanos se dieron cuenta de que sus destinos estaban regidos por personas que no tenían ningún tipo de límite y que estas personas tenían una vida privilegiada en detrimento muchas veces del resto. Entonces se dijo, no, vamos a poner límite a esto. ¿Y cómo vamos a limitar esto? Y vamos a limitar el poder de esta gente con las leyes. Por eso se dice que el Estado de Derecho muchas veces se dice que es el gobierno de las leyes. Y el gobierno de las leyes parece una cuestión muy fría muchas veces. Decimos, bueno, ¿qué gobiernan las leyes? ¿Y qué son las leyes? Las leyes son cuestiones abstractas, ¿verdad? Son otra vez normas, son principios. Para algunos podrían decir, las leyes son documentos, porque uno siempre ve algo escrito y eso es la ley, ¿verdad? Pero en realidad es muy importante el concepto porque son leyes que son sancionadas y después promulgadas, pero son sancionadas por un Congreso y ese Congreso es elegido por el pueblo. Entonces son leyes que son emitidas por el pueblo, en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente. Entonces estamos hablando de un gobierno de la gente, de personas físicas, de la mayoría de las personas o de la totalidad de las personas, en beneficio de todos. Eso también es otro concepto básico, ¿verdad? Porque estamos también muy acostumbrados a que en la realidad, y hasta ahora eso sigue porque siempre el concepto es perfectible y nunca llegamos vamos a decir, a alcanzar a ser un Estado de Derecho total. Siempre existen desafíos, siempre existen brechas que cubrir. Entonces estamos muy acostumbrados a que en realidad el gobierno sea para mayorías, ¿verdad? Y eso históricamente fue así. Decimos, bueno, hay Estado de Derecho porque hay leyes, ¿verdad? Hay leyes, hay un código civil, ¿verdad? Y hay un código penal y hay una justicia y se publican las normas en la Gaceta y uno puede acceder a la justicia. O sea, un tema vital dentro de un Estado de Derecho es el acceso a la justicia. Porque si hay leyes, pero no hay justicia que aplique las leyes, entonces finalmente no existe un Estado de Derecho. El Estado de Derecho también tiene que tener leyes que sean respetuosas de los derechos humanos. Y eso implica el reconocimiento de la dignidad de las personas y de todas las personas y un concepto de libertad y de igualdad que tiene que hacerse efectivo en la realidad y no solamente en declaraciones teóricas. No es que a todos somos libres, todos tenemos la libertad de acceder a la justicia. ¿Y dónde está la justicia? Está solamente en Asunción. Es solamente para la generalidad. No sé, no existe justicia en idioma guaraní y más de la mitad de las personas de esta sociedad hablan idioma guaraní y muchos de ellos exclusivamente de ese idioma. Entonces, es interesante y es importante sentarnos a analizar la realidad. O sea, muchas veces decimos, bueno, pero tenemos un acceso general, pero el acceso general a la justicia no basta. El acceso tiene que ser para todos y para todas y en todas las condiciones. Y nuestra historia reciente es de muchas violaciones de derechos humanos en temas básicos. Cuando yo entré a la facultad, la norma decía que la cabeza del hogar y el administrador de los bienes en un matrimonio es el hombre.
Era una causa de justificación en un caso de homicidio, matar a una mujer si esa mujer era la esposa y se le encontraba en ciertas circunstancias, ¿verdad? Era una causa de justificación para el hombre, pero no para la mujer, ¿verdad? Históricamente en esta sociedad decimos, bueno, cuando la gente llega a cierta edad, que sus familiares se hagan cargo. Y las reglas generales básicamente no son para esas personas, es para la generalidad. Y la generalidad es la que está en ese momento teniendo el poder de tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, tenemos una historia muy reciente y muy actual, ¿verdad? Y de desequilibrios, de desigualdades, que es muy importante que no solamente enfrentar a través de las normas, que es el primer paso, la concienciación y las normas, sino también hacerlo realidad, no quedarnos en declaraciones. Entonces es muy importante analizar cómo estamos si aspiramos a ser un Estado de Derecho, cómo está nuestro país, ¿verdad? Tenemos avances, muchos avances declarativos, algunos avances importantes en materia de concienciación, pero nos falta mucho, me atrevo a decir, por más de que acá están personas que son especialistas en temas, que tienen mucho más conocimiento y nos van a ilustrar. Nosotros queremos ver el enfoque de personas que conocen de la situación de los derechos de niñez, de los derechos de las personas mayores, de los derechos de las mujeres y cómo ellos están viendo el acceso a la justicia de estas personas. Porque es muy importante analizar la cuestión, tomar conciencia de la situación, identificar lo que nos falta y proponer avanzar hacia lo que nos falta, construir lo que nos falta para mejorar. Entonces nosotros dentro de este espacio estamos generando esta conversación sobre estos temas que es muy importante poner sobre la mesa, analizarlos y después sistematizar lo que tengamos como resultado para elaborar una propuesta para presentar a las autoridades. Básicamente ese es nuestro objetivo. Entonces estamos muy contentos con la presencia de todos ustedes, la asistencia de todos ustedes, porque este es un tema que tenemos que tratarlo entre todos. Y sobre todo también estamos muy contentos por las panelistas que van a disertar, porque estamos seguros que vamos a aprender muchísimo con ellas y vamos a visualizar muchos temas que son de suma importancia para avanzar hacia un Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, Javier. Agradecemos también la presencia de Alfonso Velázquez Lausaí y directivos de UNICAM, UNA y la Universidad Nacional de Concepción, que son partners en este trabajo de pelear por el Estado de Derecho, de luchar por el Estado de Derecho desde la formación, desde la educación superior. Bueno, como estamos, vuelvo a repetir, el procedimiento sería, las 4 panelistas van a desarrollar sus temas, mujer, niñez y persona mayor, y se puede ir escribiendo en el chat las preguntas, y al terminar las panelistas hay una ronda de preguntas que vamos a sugerirle a ellas, hacen una ronda de respuestas y así sucesivamente hasta terminar. Entonces empezaría Mirta Moraga, que ella va a hablar de su experiencia como es directora de Política e Incidencia de Sinergia, es fundadora del integrante consultorio jurídico feminista y tiene una especialización en género y derechos humanos por la American University Washington College. Es de Washington DC. Bueno, Mirta, por lo que leí, ya saben el tema que se va a referir, así que Mirta, te escuchamos 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Creo que este es un espacio importante, además, y me sumo un poco a lo que planteaba José Tomás cuando decía que estamos en un momento de crisis, pero que no hay que perder la oportunidad de seguir planteando cuestiones transformativas, digamos, porque hay muchas cosas en las que hemos estado siempre en crisis. Yo quiero empezar un poco comentando el lugar de enunciación que yo tengo. Yo soy parte de un espacio que se llama Consultorio Jurídico Feminista, que es un equipo de abogadas, estudiantes de Derecho, profesionales y estudiantes de Ciencias Sociales. Y nosotras brindamos orientación jurídica e interdisciplinaria para mujeres desde el año 2017. Todas venimos de varias experiencias de trabajo en derechos de las mujeres desde mucho antes, y nos juntamos un poco para brindar ese servicio, digamos.
parte de lo que hacemos tiene que ver con, tenemos una línea telefónica de atención gratuita donde brindamos orientación y también lo hacemos a través de redes sociales en el Facebook y cuando no había pandemia lo hacíamos también presencialmente alrededor de fechas claves. Entonces un poco lo que yo voy a referir tiene mucho que ver con la experiencia y las reflexiones que tenemos a partir de este trabajo que hacemos colectivamente. Entonces, aclarado esto, y probablemente voy a traer muchos ejemplos de situaciones que hemos acompañado para ilustrar un poco lo que quiero explicar con relación al tema de acceso a la justicia. Y voy a guiarme un poco con algunas cosas que nos pidieron desde la organización que abordemos. Y un primer tema, yo tengo un objetivo como muy claro. Yo quiero que salgamos de acá entendiendo que lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres tiene que ver mucho más con una cultura machista y patriarcal en la que estamos que con cuestiones normativas. Entonces, la primera cosa que yo quiero decir que la cuestión de la normativa con relación al acceso a la justicia tiene sí algunas deficiencias. Por ejemplo, hay una resistencia enorme a incorporar efectivamente la perspectiva de género en los textos legales, y una prueba enorme de eso es que, por ejemplo, la Ley Integral contra Violencia, la 5777, no contempla la palabra género. O sea, la palabra género fue borrada en el proceso de discusión de la normativa y entonces es una ley de alguna manera incompleta, porque si no podemos analizar el género que viene a ser el análisis sobre las relaciones desiguales de poder histórica que hay entre hombres y mujeres en la sociedad, difícilmente podamos abordar adecuadamente los temas de violencia, por ejemplo, como es el caso de esa ley. ¿Y esto por qué ocurrió? Ocurrió por la presión de las iglesias y de sectores conservadores y que es parte un poco de la cultura en la que nos movemos, que en muchas ocasiones no quieren que estos temas estén puestos sobre la mesa, digamos, y esto yo creo que es todavía una herencia un poco de la dictadura. Pero más allá de esto, y es lo que dije recién, no es un tema fundamentalmente normativo, tiene que ver con el conocimiento, de alguna manera, con la comprensión, digamos, del tema, pero fundamentalmente con la actitud de quienes operan en el sistema de justicia. Entonces, ahí hay un montón de ejemplos de los que podemos hablar. Yo les puedo dar un caso que me llegó el día de ayer, por ejemplo, que es una mujer hizo una denuncia de violencia en el juzgado de paz, le otorgaron las medidas de exclusión del hogar y la ley lo que establece es que la medida tiene que ser notificada por la policía, y esto vino a colación de que antes quien entregaba la notificación era la propia víctima o su agresor, y ustedes se imaginarán lo que eso generaba. Entonces la policía fue a entregarle al agresor, el agresor se puso violento y la policía se asustó y dijo, y estoy caricaturizando un poco, pero eso fue exactamente lo que pasó. La policía dijo, no, él se puso muy violento, imagínense, acá puede correr sangre, pero decía correr sangre entre la policía y el agresor. Entonces prefirió la policía dejar que esa persona siga estando en el mismo techo con su agresor, digamos, que esa mujer que hizo la denuncia y que tenía una medida de protección siga estando con su agresor. Después de un montón de intervenciones que se hizo, ahí se logró cumplir la medida de protección, pero esto no es un caso aislado, digamos, o sea, tenemos operadores y operadoras de justicia que no creen que estos temas sean importantes. Y este es solo un caso que además es representativo, digamos, de un universo de situaciones. Hay un tema, digamos, que tiene que ver con la organización geográfica y orgánica del Poder Judicial. En principio, los temas vinculados, y yo me voy a centrar más en violencia, digamos, que es como el tema más paradigmático cuando hablamos de derechos de las mujeres. En teoría sí, digamos, o sea, cuando la ley 1600 estableció que quienes van a tener facultades de intervenir son jueces y juezas de paz, se hizo pensando que eran los tribunales que tenían mayor acceso a nivel país. Pero ¿qué pasa? En la práctica, los juzgados de paz tienen una naturaleza eminentemente de conciliación entre las partes. O sea, lo que hacen los jueces y juezas de paz es conciliar, mediar. Y eso empezaron a hacer en los casos de violencia. Entonces, por esa razón, la ley integral lo que hizo fue prohibir expresamente la conciliación o la mediación, pero de todas maneras sigue ocurriendo porque tiene que ver con la cultura judicial en la que está inserto, digamos, la aplicación de esa norma. Y con relación a las herramientas con que cuenta el Poder Judicial, incluidas las herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia, creo que siempre es insuficiente con relación a la demanda. Pensemos que para dar un solo dato, solo el año pasado el Ministerio Público recibió más de 25.000 denuncias por violencia familiar,
digamos, incluye violencia contra las mujeres y también incluye la violencia contra otros integrantes otras personas que integran el grupo familiar. O sea, estamos hablando de un cúmulo demasiado grande de situaciones que el Poder Judicial tiene que absorber. Entonces, obviamente, digamos, la estructura, la materialidad del presupuesto es insuficiente. Pero además hay una excesiva burocratización. Nosotras hemos detectado muchos casos donde los juzgados por sí mismos deciden o establecen ciertos criterios que la ley no manda, solo con el objetivo probablemente de hacer su vida burocrática más fácil, pero complicar la vida de quien tiene que hacer esa denuncia. Y no se están aplicando herramientas tecnológicas. En teoría se empezaron a aplicar, se empezó a aceptar en pandemia lo que tiene que ver con las audiencias telemáticas y demás, pero eso tiene muchas dificultades considerando el acceso a Internet que hay, digamos, y también las condiciones socioeconómicas, digamos, ¿verdad? Entonces, hay que apostar, o sea, digamos, para que esto mejore, no es solamente el Poder Judicial mismo, sino también las condiciones que permiten, por ejemplo, que entre otras cosas se puedan aplicar herramientas tecnológicas. O sea, todo lo que implica poder acceder efectivamente a la herramienta tecnológica como algo que permita que las mujeres puedan acceder a la justicia de manera más fácil, ¿verdad? ¿Cuál es, digamos, con relación a las herramientas que se han utilizado o que se pueden utilizar de alguna manera para mejorar el acceso a la justicia? En primer lugar, hay una cosa que es muy importante y es normativa, digamos, que es la aplicación irrestricta de los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, que están muy desarrollados y que tendrían que tener aplicación efectiva en Paraguay, considerando que se encuentran por debajo de la Constitución y por encima de las leyes comunes del Parlamento, pero vemos una falta muy grande de la aplicación de estos estándares internacionales de parte de quienes operan en el sistema de justicia y un desconocimiento profundo de todas las obligaciones internacionales que tiene el Estado con relación a esto. O sea, por ejemplo, la obligación de debida diligencia reforzada para investigar casos es algo que prácticamente no existen, y los casos que hoy están sonando, el de Analía Rodas, antes el caso de Isaura Abogado, nos hablan perfectamente de cómo realmente ese deber de debida diligencia reforzado no existe, ¿no? Hay una herramienta y acá yo quiero valorar muchísimo el trabajo del Ministerio de la Defensa Pública, que tiene dos herramientas que para mí son muy importantes. El primero es que, y esto lo manda la ley integral, tienen defensores y defensoras públicas especializados en violencia de género. Y por otro lado, el Ministerio de la Defensa Pública el año pasado aprobó un protocolo de atención a personas LGTBI que establece, establece estándares específicos de atención en igualdad y no discriminación hacia todas las personas LGTBI que acudan al Ministerio de la Defensa Pública. Y la verdad que en un contexto donde Paraguay no tiene ni siquiera una ley contra toda forma de discriminación y no tiene reglas mínimas, creo que casi diría que es como un acto de valentía que el Ministerio de la Defensa Pública haya establecido estos protocolos y que se apliquen efectivamente. ¿Cuál para mí es un obstáculo muy importante para el acceso a la justicia? Y es lo que nosotras aprendimos de nuestra experiencia y que creemos que nuestra experiencia además aporta un poco a esto del acceso a la justicia, es que las mujeres que llegan a nosotras, en su gran mayoría, para no decir exactamente todas, pasaron por el sistema de justicia. O sea, hicieron una denuncia en la comisaría, fueron al juzgado de paz, intentaron poner una orden de restricción, fueron a la fiscalía. ¿Y qué pasó? Pasó que no les explicaron no les explicaron el alcance del proceso, los límites, las posibilidades, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Entonces, en muchas ocasiones nosotras lo que terminamos haciendo es explicarle de qué se trata el proceso en el que ellas estaban metidas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el Poder Judicial y el sistema de justicia en general expropia el conflicto de las protagonistas, porque no le da herramientas para comprender en el sistema en el que está y sobre todo para poder tener sobre todo para ser titular de su conflicto, para poder tomar la mejor decisión de acuerdo a sus posibilidades, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí hay creo que un rol muy importante que debería repensarse de alguna manera. O sea, no puede ser que un obstáculo para el acceso a la justicia sea esto que se llama la opacidad del derecho, o sea, que es la incapacidad de que las personas que no tienen conocimiento o formación jurídica entiendan lo que significa el sistema de justicia. Y yo creo que eso es algo en lo que hay que invertir muy fuertemente, digamos.
Y yo ya quiero ir terminando porque se me está acabando el tiempo con relación a las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que yo considero que deberíamos profundizar para mejorar el acceso a la justicia? En primer lugar, con relación a lo normativo, incorporar efectivamente la perspectiva de género. O sea, tenemos que romper el tabú de la palabra género y de la demonización que hay sobre el tema de género, porque es la única herramienta analítica que nos va a permitir comprender estas desigualdades históricas que están ancladas en la sociedad y que persisten, y sobre todo en una sociedad conservadora como la de Paraguay. Segundo, creo que es importante inversión en simplificar los procesos y evitar la excesiva burocratización que en algunos casos tiene que ver con la maquinaria propia del Poder Judicial, pero en otros casos tiene que ver con la actitud de quienes operan en el sistema. En tercer lugar, y esto a mí me parece muy clave, es un cambio actitudinal de quienes operan en el sistema de justicia, y esto está vinculado al machismo y a la invisibilización y a la falta de análisis con perspectiva de género. Por otra parte, las políticas públicas de prevención de violencia tienen que ver con el cambio cultural. Ahora lo que se están dando son respuestas parches ante situaciones que ocurren, pero que nunca atacan la raíz del problema, que es un problema cultural. O sea, estamos en un país donde el Ministerio de Educación no quiere tratar los temas de género, donde no quieren incluir la educación sexual, que tiene, entre otras cosas, un componente de reflexión sobre la relación de hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, no se quiere hablar del tema. Y mientras no se hable del tema, no vamos a tener el cambio cultural que necesitamos. Por otra parte, obviamente, tenemos que avanzar en mejorar la asignación presupuestaria, porque los números nos muestran que realmente hay un fenómeno muy extendido con relación a la violencia y a otro tipo de situaciones vinculadas a los derechos de las mujeres. Hay que capacitar y además sensibilizar a operadores y operadoras de justicia para que revisen sus propias prácticas con relación al sistema. Y finalmente, pensando en el tema universitario y de formación, yo quiero decir nomás que en Paraguay no existe una maestría en derechos humanos en ninguna universidad pública. O sea, quienes estudiamos y nos capacitamos en derechos humanos lo hicimos mayoritariamente en el exterior. Hay en Paraguay, en universidades privadas, creo que una universidad privada tiene una maestría en derechos humanos, pero fuera de eso no es parte de la oferta de la universidad pública, y eso me parece que es muy revelador del lugar que tienen los derechos humanos en la educación universitaria. Y tampoco existen especializaciones de género en las universidades públicas, y si hay, son muy puntuales y además muy, digamos, como muy frágiles en muchas situaciones, o muy poco establecidos dentro de las mallas curriculares, no son transversales, no hay una educación realmente transversal en perspectiva de género en la gran mayoría de las universidades, y mucho menos en la universidad pública. Yo vengo a la Facultad de Derecho, donde absolutamente en 6 años de carrera, no sé si eso ha cambiado ahora, pero en 6 años de carrera nunca se habló de la perspectiva de género. Entonces, muy difícilmente podamos avanzar en incorporar estándares internacionales cuando tenemos un tema que directamente no existe en la currícula escolar. Entonces, creo que estas son algunas sugerencias que yo quiero dejar también para la discusión, y bueno, agradecer el tiempo y el espacio otra vez. Muchísimas gracias, Mirta. Les recuerdo que pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas. Ahora vamos a ver el tema de acceso a la justicia desde la niñez, desde el punto de vista de la sociedad civil. Nos va a hablar la abogada Alejandra Rodríguez, que es coordinadora general de Enfoque Niñez. Tiene trabajos sistematizados al respecto al acceso de justicia, y también integra CEDIA, que es una organización de la sociedad civil que articula 23 organizaciones. Nabil creo que va a hacer la presentación, ¿verdad? Alejandra, Nabil, ¿podés habilitarla, Alejandra, por favor? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Agradezco también la invitación a este espacio tan valioso, tan necesario además. Instalar el tema de infancia y de adolescencia en los grandes temas nacionales es un desafío que tiene esta sociedad todavía. Y este tipo de espacios que se generan es una manera de incluir eso en esta agenda que es tan necesaria, urgente diría yo, con respecto a las respuestas que hay que dar a
a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos en nuestro país. Adelante. ¿Puedes pasar, Nabil? Bueno, yo estoy acá en representación de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. La CEDIA es una coalición de 29 organizaciones sin fines de lucro. Todas trabajan en la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Paraguay, desde distintas áreas de trabajo. La misión principal de CEDIA como coalición es vigilancia, exigibilidad e incidencia para que el Estado implemente y cumpla la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y también otros cuerpos de defensa de derechos humanos. Las líneas de trabajo de las organizaciones que integran la CEDIA son atención directa en temas especializados, participación protagónica de niños, niñas y adolescentes, fortalecimiento del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes en sus distintos niveles, local, departamental, nacional, educación y salud integral, rehabilitación, cuidado alternativo, apoyo comunitario, incidencia en políticas públicas y vigilancia, etc. Las 29 organizaciones trabajan uno o varios de estas líneas de acción. Adelante, Nabil. Concretamente, con respecto a la cooperación con la Corte Suprema de Justicia, elegimos este tema como para compartir con ustedes. Desde el año 2003, la cooperación con la Corte Suprema de Justicia fue desde 3 organizaciones de la sociedad civil: rondas de enfoque niñez y corazones por la infancia en estos 2 ámbitos, adolescentes en conflicto con la ley penal y cuidado alternativo a la institucionalización para la reintegración familiar. El objetivo fue incidir en la instalación de mejores abordajes desde el ámbito jurisdiccional con la población de adolescentes en conflicto con la ley penal y los niños, niñas y adolescentes que fueron separados de sus familias por alguna situación de dificultad familiar, y la respuesta tradicional del Estado fue la institucionalización sin ningún trabajo de abordaje con las familias, con sus familias. La participación de rondas fue en el programa de atención a adolescentes infractores con apoyo de UNICEF, el programa PAI, y las experiencias de este programa PAI después fueron trasladadas al diseño de la política penal adolescente, que fue construida por distintas instituciones, y la colaboración de las organizaciones que participaron en el PAI, y fue aprobada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en el año 2016. Y Enfoque Niñez y la Fundación Corazones por la Infancia trabajaron en el programa de inserción familiar de la Corte Suprema de Justicia, y el trabajo contempló principalmente el mantenimiento del vínculo con la familia de origen con miras a la reintegración familiar, y con sendos programas de acogimiento familiar para el cuidado transitorio mientras se hiciera ese trabajo de mantenimiento del vínculo. Otras organizaciones de la CEDIA también trabajaron con la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en capacitación como Global Infancia, CENIJU, y también otras organizaciones que acompañaron casos concretos puntuales. Yo me estoy refiriendo a organizaciones que trabajamos en proyectos recibiendo derivaciones y participando en procesos judiciales en relación a niños que habían ingresado al sistema, niños y familias que habían ingresado al sistema. El resultado de esta experiencia del PINFA, sumado a la experiencia del Centro de Adopciones, porque el Centro de Adopciones como autoridad central en materia de adopciones en el ámbito administrativo también tuvo su experiencia de instalación del mantenimiento del vínculo y el acogimiento familiar desde la aprobación de la Ley de Adopciones del 97. Toda esa experiencia de las organizaciones y el Estado y este trabajo coordinado sirvió para el diseño de la Política Nacional de Protección Especial, que fue aprobada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en el año 2012 y en este momento se encuentra en proceso de actualización. Hay que decir también que esta política de protección especial es el resultado del acuerdo de solución amistosa
que el Estado paraguayo suscribió a partir de la denuncia que se hizo por aquella situación de arreo de niños e institucionalización. Algunos de ellos permanecieron durante 10 años institucionalizados y bueno, el Estado paraguayo asumió la responsabilidad por esa vulneración de derechos a los niños y parte del compromiso de no repetición fue el diseño de esta política. Adelante. Otras experiencias también tienen que ver con estas dos investigaciones. Hay más, ¿verdad? Pero voy a centrarme en estas dos. En el año 2012, Enfoque Niñez y Corazones por la Infancia, hicimos una investigación, una revisión crítica de 19 procesos de acogimiento familiar en los que habíamos participado como equipos acompañantes de las familias acogedoras y equipos que también hicieron el trabajo de mantenimiento del vínculo para identificar la ruta, los nudos, los responsables y elevar recomendaciones. Porque algo que estábamos viendo en el 2012 es que la experiencia de trabajo con el acogimiento familiar era muy positiva en el sentido de que había una respuesta de la sociedad, habían familias acogedoras que se disponían a recibir a los niños en sus casas, pero que la manera en que los procesos se llevaban y la no definición atentaba contra esa colaboración desde la familia y con la celeridad, básicamente. En el 2018, durante todo ese tiempo, las dos organizaciones seguimos recibiendo derivaciones y seguimos acompañando procesos con niños y familias. En el 2018 se llevó adelante el proyecto Incidencia Ciudadana en temas de niñez, una alianza entre SEAMSO y CEDIA, con apoyo técnico y financiero de USAID. Contempló dos cosas, dos elementos importantes. Un estudio sobre la asistencia alimentaria y su vinculación con la protección integral de niños, niñas y adolescentes en Paraguay. Esto tuvo varios elementos, revisión de sentencias de 2 juzgados de la capital y después estudios de casos paradigmáticos en distintos juzgados del interior del país, como para traer también insumos de diversas realidades, ¿verdad? Diversas realidades locales y también diversas situaciones en los procesos judiciales. Y fueron muy reveladores los casos paradigmáticos que se encontraron y están en el resultado del estudio. Y esto fue acompañado de una campaña de comunicación que se llamó Alimentemos los Derechos. Entonces la campaña, que fue también a estas localidades desde donde se levantaron los insumos a nivel jurisdiccional, fue también acompañando a nivel local la socialización de los resultados y la socialización de la campaña. Y en esta socialización también se hicieron encuentros con magistrados, magistradas para ponerles al tanto de los resultados de la investigación, que lo que pretendía era aportar hallazgos que inclusive fueron facilitados por los propios operadores, porque eso también implicó, aparte de la revisión de los expedientes, entrevistas con los distintos operadores, y fue muy rica la devolución de los magistrados porque hubo como una identificación de esos nudos y de esos desafíos en el desarrollo de los procesos en el ámbito jurisdiccional. Después se generó un espacio de análisis en el 2019, otros también, pero voy a hacer referencia a este. Fue un encuentro entre operadores del sistema de justicia del ámbito de niñez y adolescencia, fiscalía incluida, también CODENIS, organizaciones de sociedad civil que hacen atención directa a nivel comunitario o también acompaña procesos jurisdiccionales. La revisión y análisis de nudos críticos a partir de casos paradigmáticos. Esto se organizó desde la CEDIA con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y se identificaron 5 casos paradigmáticos. Con respecto a institucionalización, que fue el caso Cristina Aguayo, que tuvo como resultado el acuerdo de solución amistosa y la PONAPROE, pero fue para
identificar los desafíos que el sistema tenía todavía en el 2019, adopción, guarda, abuso sexual y asistencia alimenticia. En el caso de guarda también se identificó un caso paradigmático que implicó una responsabilidad del Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el caso de asistencia alimenticia fue un caso identificado en aquella investigación de CEDIA y CEAMSO, en donde estas experiencias generaron recomendaciones muy similares, muy coincidentes, que más adelante les voy a referir. Adelante. También la participación de ese día fue muy importante en el proceso legislativo que se dio durante el 2019 y concluyó en el 2020 con la Ley de Promoción y Protección del Derecho a Vivir en Familia, que regula los cuidados alternativos y la adopción. Se conformó una mesa interinstitucional de la que formaron parte la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio de la Defensa Pública, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Ministerio de la Niñez, obviamente, y sociedad civil, quienes teníamos programas de acogimiento familiar y programas de abrigo residencial. La ley tiene 3 ejes principales: apoyo y protección a las familias para prevenir la separación, cuidados alternativos, acogimiento familiar y abrigo residencial, y adopciones con otros elementos más, pero esos son como los 3 ejes principales. Y al decir de los propios operadores, esta ley aporta procedimientos más claros, plazos más precisos, roles más definidos y responsabilidades concretas a cada uno de estos roles. El gran desafío hoy es que tanto la Defensoría como los juzgados, como el Ministerio de la Niñez y la Fiscalía en menor medida, cuenten con equipos técnicos que puedan hacer el trabajo psicosocial que tiene que acompañar necesariamente un proceso judicial de eventual revinculación familiar o la separación definitiva de la familia. Por lo tanto, tiene que haber un acompañamiento que va mucho más allá de los procedimientos jurisdiccionales simplemente. Ese mismo año del 2019, en paralelo con el proceso de discusión de la ley, se realizó un análisis transversal sobre la situación de los procesos, sobre todo aquellos niños que estaban separados de sus familias, también entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez, que dio como resultados lo que ya veníamos identificando en los hallazgos y generando recomendaciones en consecuencia de la necesidad de contar con condiciones, pero también con la debida formación, con distintos enfoques para un mejor servicio de justicia, ¿verdad? Aparte de contar con los equipos que puedan hacer este abordaje psicosocial con mejor calidad, esta necesidad de tener una mirada más respetuosa, de las realidades familiares. En el 2020, a partir de toda la experiencia referida anteriormente, se suscribe un convenio de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la CEDIA, con una agenda que incluye, entre otras cosas, la capacitación a los equipos interdisciplinarios asesores de juzgados de niñez y adolescencia, porque la Corte, después de la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2001, recién desde el año pasado y este año, empezó a instalar estos equipos asesores de juzgados que están mencionados en el código, y este convenio de cooperación lo que hace es facilitar el acompañamiento al CIEG en la capacitación de estos equipos interdisciplinarios y el apoyo para la elaboración del manual de procedimientos de dichos equipos. Esto en el marco del convenio de cooperación. Adelante. Bueno, y estas recomendaciones, a partir de
de todas estas experiencias previas de trabajo con el sistema de justicia en el ámbito de niñez. En primer lugar, la capacitación a equipos operativos del Estado para mejorar los abordajes desde un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, derechos del niño, de género y diversidad también. Más allá de los manuales, que las capacitaciones orienten a desarrollar la empatía con las familias y hacer ejercicios prácticos de ponernos en el lugar del otro. Esto por ahí a alguien le puede parecer romántico, pero de los casos paradigmáticos vemos que esto es demasiado importante. Aplicar nomás una norma sin tener en cuenta la realidad con la que estamos trabajando puede llegar a vulnerar gravemente los derechos de los niños y de las familias. Necesitamos gestionar y reforzar servicios sociales, fortalecer el Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral, a modo que pueda acompañar a las familias en el cuidado de sus miembros y mejorar su calidad de vida, para que la judicialización sea de última ratio. Y hay lineamientos y fines en la Ley 6486 que da como una pista para la elaboración de esas políticas de protección y apoyo a las familias, pero sobre todo por la importancia de que tengamos en cuenta que el Poder Judicial no puede ser el primer recurso de las familias para resolver sus conflictos. Tiene que ser de última ratio. Esto tiene un respaldo doctrinario, pero además una cuestión muy práctica y por supuesto de reconocimiento de derechos de las personas. Mejorar la inversión y los presupuestos para que el marco legal pueda ser aplicado adecuadamente con infraestructura, equipos interdisciplinarios especializados que puedan tener movilidad, posibilidades, condiciones de llegar a las familias, y esto conectado directamente con la capacitación, ¿verdad? Porque no puede haber una cosa sin la otra. Adelante. Bueno, cuidar a las familias acogedoras, que son voluntarias y pocas en el país. Ellas garantizan el cuidado del niño y en varios casos son maltratadas por el sistema, justamente porque uno de los casos paradigmáticos en el caso de abuso sexual es que tuvimos un sistema judicial que fue tremendamente agresivo con la familia acogedora, y la adolescente, que había sido víctima de varias vulneraciones, finalmente tuvo que ser institucionalizada porque la familia acogedora tuvo que renunciar a la guarda debido a que el juzgado manifestó abiertamente su desconfianza, el maltrato. Y era una excelente experiencia que podía ser replicada y era una excelente familia que podía cuidar a más niños también. Mayor proactividad de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, tanto para la garantía de derechos procesales como para la celeridad en la restitución de derechos. Acá vemos que esto es como, recuerdo nomás que estas son recomendaciones que fueron coincidentes en las experiencias anteriores, pero tengo que valorar el enorme esfuerzo que se está observando desde el Ministerio de la Defensa Pública de consolidar institucionalmente estrategias y respuestas que cumplan a cabalidad con su misión, ¿verdad? Capacitación sobre diversidad e interculturalidad a los operadores de justicia. Esto es demasiado importante. Hemos tenido en la CEDIA históricamente no solamente llamadas o denuncias de que cuando hay una situación de niños indígenas, o se le llama al INDI o se hace alguna otra derivación, pero el sistema no responde, o en el caso de, por ejemplo, adolescentes trans, que también hay como un pedido de que alguien más se haga cargo. Este tema me desborda, ¿verdad? Formación y actualización con enfoque de derechos del niño desde el paradigma de la protección integral a abogados y abogadas del foro. Esto es demasiado importante porque también en los casos paradigmáticos que hemos observado, que hemos identificado, gran parte de las dificultades en la conducción del proceso, de las dificultades de llegar a acuerdos o en las dificultades de que el niño acceda a sus derechos, tenía que ver con una actuación profesional absolutamente indolente con esas necesidades. Estamos hablando de niños con cáncer que no pudieron acceder a la asistencia alimenticia porque había un abogado
que planteaba incidentes, planteaba, qué sé yo, acciones jurisdiccionales que seguramente eran buenas estrategias procesales, pero lo que había detrás era la vulneración del derecho de un niño que no podía acceder a alimentos, teniendo necesidades adicionales de salud y de protección. Formación y actualización, tener espacios de cuidados a cuidadores con directrices para promover la salud mental de los equipos técnicos que hacen atención directa. Esto no es poca cosa. Los operadores también entran en contacto con situaciones muy movilizantes, muy desafiantes, y eso desgasta, y así como desgasta a la persona, y no es justo por una cuestión de derechos de esa misma persona, también desgasta la calidad del servicio que reciben personas y familias que ya llegan vulneradas al sistema. Generar procesos interdisciplinarios de revisión de casos a fin de trazar líneas de acciones y abordajes del modo más pertinente posible. Y bueno, por esto de que el servicio de justicia no solamente llega a través del cumplimiento de normas, sino que también tiene que poder responder a el objetivo final, que es restituir derechos, y que el niño y la familia que entran al sistema para resolver un conflicto puedan salir lo más rápido posible con el conflicto resuelto, y no permanecer en el sistema o salir del sistema sin haber resuelto el conflicto, y que permanezca con eso la vulneración. Adelante. Muchas gracias. Quedo abierta a la conversación. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Ahora vamos a escucharle a la abogada María Teresa Garcete, especialista en familia, niñez y adolescencia. Ella nos va a hablar desde su experiencia dentro del sistema de justicia como defensora pública y como ex defensora pública, es directora del CEFCADEP, Centro de Capacitación de la Defensa Pública. Así que le damos el micrófono a María Teresa. Sí, ya está habilitado el micrófono. Adelante, María Teresa. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, ¿verdad? Estoy muy contenta que el Instituto de Desarrollo me haya invitado para este seminario, ya que los aportes, yo considero que estos aportes que hoy estamos haciendo va a ayudar a mejorar sobre todo el fuero especializado en la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Que hoy, por este tema, yo estoy hoy en este curso. Entonces, quisiera también hacer este análisis a través de mi experiencia como defensora pública. Yo me desempeñé como defensora de la niñez durante un tiempo, ¿verdad?, largo, y luego fui defensora civil ante el fuero de la niñez. Para explicarlo un poquito, el defensor del niño es el que le representa en un proceso al niño, niña y al adolescente, y el defensor civil ante el fuero de la niñez es el que le representa a los padres dentro de un proceso en el fuero especializado de la niñez. Entonces quisiera hacer estos aportes, estas sugerencias, partiendo un poco de toda esa mi experiencia dentro de mi trabajo dentro del fuero especializado. Cuando me pidieron, ¿verdad?, para dar este curso, me dijeron que era sobre el tema, ¿verdad?, central, era el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo primero que yo pensé, ¿verdad?, es cómo voy a encarar, ¿verdad?, este seminario, y lo primero que pensé fue en las 100 reglas de Brasilia, ¿verdad? Yo considero que las 100 reglas de Brasilia es un documento por excelencia para el acceso a la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos instrumentos internacionales, leyes nacionales, que enuncian una serie de derechos de niños, niñas y de las personas. Pero estos derechos muchas veces no se hacen efectivos. ¿Por qué? Porque estas personas se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, que puede ser, por ejemplo, la pobreza, la edad, la discapacidad, la migración, la condición de mujer, pertenecer a una comunidad indígena. Son todas causas de vulnerabilidad. ¿Y qué hacen estas causas de vulnerabilidad? Son obstáculos para que estas personas ejerzan efectivamente sus derechos. Y uno de los derechos fundamentales, y es el tema que hoy nos ocupa, es el acceso a la justicia de estas personas. Yo considero que estas 100 reglas, por eso hoy, ¿verdad?, quisiera hacer un análisis breve de las 100 reglas,
Considero que estas 100 reglas, el objetivo que tienen es reemplazar esa desigualdad que hoy existe. Hoy existe una brecha muy grande entre las personas que no se encuentran en esta situación y que tienen un fácil acceso a la justicia, y las personas que tienen una de estas causas de vulnerabilidad y que generalmente no tienen una respuesta del sistema jurisdiccional. Entonces, estas 100 reglas, como lo dice en su nombre, son 100 reglas que lo que hacen es indicarle, son una guía, le indican a los operadores de justicia cómo tienen que actuar ante un derecho, cómo tienen que actuar para garantizar un derecho. Y teniendo en cuenta el fuero de la niñez, por ejemplo, el derecho del niño a ser oído es un derecho que está consagrado en la Convención Internacional por los Derechos del Niño y también en varias disposiciones del Código de la Niñez y de otros instrumentos legislativos que hoy se encuentran vigentes en el país. Lo que hace las 100 reglas de Brasilia, en una de las reglas que se refiere a la audiencia del niño, es indicar cómo ese niño tiene que ser oído, dentro de qué ambiente tiene que ser oído, dejar de lado los formalismos, la infraestructura, ¿verdad? Todo esto. Entonces, lo que hace es que se garantice realmente los derechos de estos niños y de las personas quienes intervienen en el fuero especializado de la niñez y la adolescencia. Bueno, voy a hacer un breve análisis de lo que es las 100 reglas. Estas 100 reglas fueron aprobadas, ¿verdad?, en la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en el año 2008. Lo más importante de las 100 reglas es que la Corte Suprema de Justicia aprobó por una acordada, la acordada 633/10. Vamos a ver más adelante, porque tenemos como dos corrientes, ¿verdad?, entre los doctrinarios y entre los operadores de justicia, si estas 100 reglas son o no vinculantes para los operadores de justicia, porque muchas veces se invocan, los defensores, abogados particulares, fiscales, invocan las 100 reglas de Brasilia y muchos magistrados dicen, no, esto no es vinculante, no es obligatorio. Bueno, yo le voy a dar mi parecer con relación a esto. ¿Quiénes han elaborado, quiénes han participado en la elaboración de estas 100 reglas de Brasilia? Importantes redes iberoamericanas de operadores de justicia, Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, Asociación Iberoamericana de Operadores y Servidores del Sistema Judicial, Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, Asociación Iberoamericana del Ombudsman, Unión Iberoamericana de Agrupaciones de Abogados. Bueno, en cuanto al carácter vinculante, obligatorio de estas 100 reglas, yo quiero partir de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional le da a la Corte la facultad o la atribución de superintendencia de los tribunales. También tenemos la ley orgánica, la ley de organización judicial, que la ley 879/81, que de la misma forma le da esa superintendencia y le da la atribución a la Corte de dictar acordadas. La ley 609, que organiza la Corte Suprema de Justicia, también establece como deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia la superintendencia, y dentro de esta superintendencia, la Corte, dentro de esta facultad, dictar acordadas. Mi opinión particular es que existiendo todas estas leyes y estas leyes dándole esa autoridad a la Corte Suprema de dictar acordadas, considero que desde el momento que las 100 reglas de Brasilia fueron ratificadas por una acordada, tienen carácter obligatorio para los operadores de justicia. Entonces, creo que la difusión de estas reglas es muy importante a través de las capacitaciones permanentes, y también que los operadores de justicia tengan como una guía, observen en sus actuaciones, observen en las medidas que disponen y en sus que motiven sus resoluciones conforme a estas 100 reglas de Brasilia, debido a la importancia de las mismas para el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. También tenemos que la Defensoría Pública, por resolución número 43, también instruye a los defensores que invoquen estas 100 reglas de Brasilia. Ahora, personas en situación de vulnerabilidad, ¿qué nos dice las 100 reglas de Brasilia? Como ya les dije, ¿verdad?, recientemente, las 100 reglas de Brasilia, las personas en situación de vulnerabilidad, según las 100 reglas de Brasilia, son aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza, o por su estado físico, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, se encuentran en condiciones dificultosas para llegar al acceso a la justicia.
Y tenemos como causas, según las 100 reglas de Brasilia, de vulnerabilidad, tenemos la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, la pobreza, personas privadas de libertad, la victimización, la migración, el desplazamiento y el género. Hoy yo voy a tomar la edad, ¿verdad? La edad, estamos hablando de la niñez, adolescencia de nuestro país. Decimos que la edad es una causa de vulnerabilidad porque el niño, el adolescente, tiene todos los derechos que se le reconocen a una persona adulta. Pero aparte de estos derechos, tienen un plus de derechos que deben ser protegidos. Entonces, por eso decimos que la infancia es una situación, es una causa de vulnerabilidad. Y cuando cuando menor es el niño, mayor es la vulnerabilidad. Por ejemplo, un niño de 2 años, 3 años, no puede presentarse ante un defensor del niño, ante la CODENI o ante la fiscalía, hacer una denuncia, necesita de un adulto, de su entorno. En cambio, un adolescente de 15, de 16 años, tuvimos casos, ¿verdad?, en la Defensoría de adolescentes o niños ya mayores que se han presentado a hacer una denuncia de vulnerabilidad, de violencia, de maltrato. Entonces, por eso decimos que la vulnerabilidad es mayor cuando el niño es más pequeño. Además, tenemos que tener en cuenta otra circunstancia. El niño, cuando es más pequeño, no sale de su entorno familiar, no sale del hogar. Distinta es la situación de un adolescente que tiene actividades fuera de la casa, ya sea actividades educativas, de recreación, fútbol, danza. Entonces, esa situación de vulnerabilidad por la que está pasando ese adolescente puede detectarse más fácil por su entorno y más cuando hay indicadores, por ejemplo, de un maltrato infantil. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que la edad puede ir acompañada de otras causas de vulnerabilidad, como la discapacidad. Tenemos, por ejemplo, un niño que a la vez tiene una discapacidad y a la vez, por ejemplo, pertenece a una comunidad indígena y también se encuentra en situación de pobreza. Entonces, tenemos que se pueden dar varias causas de vulnerabilidad al mismo tiempo. En cuanto a la edad, las 100 reglas de Brasilia nos dice, ¿verdad?, con relación a la edad, como vimos, que es una causa de vulnerabilidad, que todo niño adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo. Hemos dicho que el niño es una persona en desarrollo, por eso es que tiene que ser protegido especialmente. Uno de los derechos principales del niño es el de ser oído. Esto está en la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en su artículo 12. También está consagrado en el Código de la Niñez, en el artículo 3, que habla del principio del interés superior del niño, y este principio condensa también el derecho de ser oído del niño, implica el derecho de ser oído. También en los juicios, por ejemplo, de convivencia, se le tiene que escuchar al niño. Y también la Convención dice que en todo proceso judicial y administrativo el niño debe ser oído. ¿Qué nos dice la 100 regla de Brasilia con relación a la audiencia del niño? Dice que estas audiencias se deberán celebrar en una sala adecuada, se deberá facilitar la comprensión utilizando un lenguaje sencillo, se deberán evitar todos los formalismos innecesarios como toga, la distancia física con el tribunal. Yo considero que esta regla es muy importante y que debe ser aplicada en el fuero especializado, en las audiencias de los niños. En primer lugar, en la audiencia de los niños tiene que estar presente el juez o la jueza. Muchas audiencias se toman fuera del despacho con un dactilógrafo o con el actuario. Por el principio de mediación, el juez tiene que estar o sí presente en la audiencia de un niño. También es muy importante el ambiente en el cual el niño, declara, ¿verdad? No tiene que ser un ambiente en una secretaría, tiene que ser tal vez una decoración que sea acorde con una decoración infantil, acorde con el niño. Se le puede hacer un área de juegos, con juegos, pinturas, que el niño dibuje. Entonces, tiene que estar instalado todo una sala para que el niño sea oído. Es mucha presión psicológica, es mucha tensión, le genera estrés muchas veces al niño. Y esto nosotros tuvimos muchos casos en la Defensoría donde viene la madre y me dice, por ejemplo, doctora, por favor, yo ya no quiero que a mi niño se le escuche, porque hay padres, las personas, los profesionales que trabajan en la niñez, compartirán conmigo, ¿verdad?, que
hay progenitores que abren una serie de juicios, de repente abren 6, 7, 8 juicios, y los jueces le escuchan a estos niños en cada uno de estos juicios, y realmente esto causa en el niño una gran carga emocional, un estrés, tener que ir a los tribunales, tener que ir a esperar muchas veces que la audiencia se realice, y encima con ese clima muy frío, muy hostil de lo que es el tribunal. Entonces, este artículo a mí me parece muy importante que debe ser implementado. También quiero destacar que la defensa pública en las inauguraciones, ¿verdad?, en las construcciones de las últimas sedes, lo han hecho ya con parques infantiles. Y eso me pareció, ¿verdad?, muy favorecedor para la infancia. También tenemos que se procurará que la persona vulnerable, ¿verdad?, lo que ya le dije, espere el menor tiempo posible para la celebración del acto judicial. Cuando se le señala una audiencia para un niño, creo que la hora se tiene que cumplir. Si el juez establece las 9, tiene que ser las 9. No hacerle esperar a un niño en los pasillos del tribunal o hacerle esperar en una secretaría. También tenemos la importancia de los equipos multidisciplinarios, conformados por profesionales de las distintas áreas para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la demanda de justicia de una persona en condición de vulnerabilidad. Esto también me parece muy relevante, muy importante. Tenemos una ley nosotros, ¿verdad?, de la ley 6083/18, que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta ley establece que cada juez de la niñez y la adolescencia del país, ¿verdad?, tiene que tener un equipo interdisciplinario. ¿Por qué es importante que el juez tenga un equipo interdisciplinario? Porque la respuesta que el juez va a dar, que el operador de justicia va a dar a esa situación de vulnerabilidad del niño adolescente, va a ser una respuesta rápida, idónea y conforme al interés superior. Porque realmente una función, una obligación que tiene el juez de la niñez es dar una respuesta rápida ante un caso de maltrato, ante un caso de abuso, ante una vulneración de un derecho. Tiene que dar una respuesta rápida, pero esta respuesta rápida no lleve también a dar una respuesta que no sea en beneficio del niño. Entonces ahí entran los auxiliares especializados que hacen que el juez cuente con el diagnóstico, por ejemplo, de un psicólogo, con el diagnóstico ya de un trabajador social. Entonces la respuesta que el juez le da a ese niño es la mejor respuesta y que va a su interés superior. Y un ejemplo que le quiero dar, por ejemplo, un progenitor o una progenitora hacen una denuncia contra el otro progenitor por un hecho de maltrato. Entonces el juez, ¿verdad?, teniendo esta responsabilidad de dar una respuesta rápida, altera el status quo, el centro de vida de ese niño, y le entrega como una medida cautelar a ese niño al progenitor que hizo la denuncia de maltrato. Luego se realizan los estudios a través del equipo técnico, el equipo asesor, estudios psicológicos, estudios socioambientales y diríamos, otras pruebas que ofrecen las partes. Pueden ser, por ejemplo, testificales, documentales, y resulta que al final este niño o esta niña no fue objeto de un maltrato, sino que eso fue invocado por uno de los progenitores para alterar ese centro de vida. Y el daño ya que se le hace a ese niño con esa medida cautelar, por eso yo insisto en el tema del equipo asesor. Tenemos que lograr de que esta disposición del Código de la Niñez se cumpla, que cada juzgado realmente tenga este equipo asesor de la justicia. En este sentido, quiero decir que tenemos ya avances. La Corte Suprema de Justicia, en fecha 13 de mayo del año 2020, aprobó la acordada por la cual se reglamenta el protocolo de actuación del equipo interdisciplinario asesor de la justicia. Este protocolo lo que establece son los requisitos que deben reunir los que van a integrar este equipo asesor de la justicia, y me pareció interesante uno de los requisitos que la Corte establece, y es que la persona tenga, o sea, que además del título que les habilita, o sea, además del título de psicólogo, además del título de médico forense, además del título de un trabajador social, que estas personas, estos profesionales tengan experiencia en la niñez.
Y esto es muy importante porque la persona, el psicólogo, el trabajador social que hace un diagnóstico, tiene que tener experiencia en el fuero especializado. No basta el título. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia tiene un departamento especializado en maltrato infantil, porque podemos tener un psicólogo que trabaje, ¿verdad?, para los adultos, pero que no tenga conocimientos de las leyes, de las normativas, de experiencia en el tema de la infancia. Entonces, es muy importante esto que la Corte plasmó en este protocolo. Tienen que tener, además del título habilitante, esa experiencia en materia de niñez. Sería la especialización que muchos instrumentos jurídicos internacionales y muchos instrumentos y disposiciones nacionales también exigen esta especialización, vamos a ver más adelante, para los operadores de justicia. Justamente acá hablando de la especialización, dice las 100 reglas de Brasilia, se adoptarán medidas destinadas a la especialización de los profesionales, operadores y servidores del sistema judicial para la atención a las personas en condición de vulnerabilidad. O sea, que las 100 reglas de Brasilia también establece y, o sea, garantiza, ¿verdad?, para ese acceso a la justicia, esa especialización que tienen que tener todas las personas que trabajan en el fuero especializado, ¿verdad? Dactilógrafo, oficiales de secretaría, equipo asesor de la justicia, jueces, defensores, fiscales. Todos tienen que tener esa especialización en materia de niñez y eso está también plasmado en 2 artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esto también es muy importante en este momento que el Consejo de la Magistratura está haciendo una reforma de su reglamento. Yo creo que las personas que se postulan para los cargos de niñez tienen que tener esta especialización y tienen que tener una evaluación diferenciada con relación a los otros postulantes. Por ejemplo, una persona puede tener 600 puntos, otro 500 puntos y otro 400, pero el de 600 no tiene ni experiencia ni conocimientos en materia de instrumentos de derechos humanos de la niñez, no tuvo esa experiencia en el fuero especializado, no ocupó cargos dentro de este fuero especializado, entonces esa persona no puede postularse para un cargo, porque esto puede ser realmente, muy negativo puede ser para el niño, niña y adolescente cuando esta persona asuma el cargo, porque realmente puede tomar medidas que sean contrarias al interés superior de ese niño. Y tenemos el artículo 159 del Código de la Niñez y la Adolescencia que dice que además de los requisitos que la ley exige para la designación de jueces y miembros de tribunales ordinarios para integrar esta jurisdicción, se exigirán requisitos de idoneidad. Esto está en la propia ley y tiene que ser cumplido. También tenemos, o sea, que dice el otro artículo, disculpen. Tenemos otro artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia, del 225, que establece que jueces, fiscales y defensores públicos que intervienen en procedimientos contra adolescentes deben reunir los requisitos generales para su cargo. Además, deben tener experiencia y capacidades especiales en materia de protección integral, educación, derechos humanos, especialmente las personas privadas de la libertad. Entonces, tenemos 2 artículos del Código de la Niñez que exigen esta especialización para los operadores de justicia. Bueno, en cuanto a otras causas, vemos que la edad, hemos dicho que es una causa de vulnerabilidad que puede ir acompañada de otras causas de vulnerabilidad, como por ejemplo la pobreza. En las 100 reglas de Brasilia nos dicen, ¿verdad? Y quiero hacer esto, quiero destacar esta parte que dice, supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia. Y desde mi experiencia como defensora pública, realmente la pobreza es un obstáculo. ¿Qué significa no acceder a la justicia? No obtener una respuesta de una restitución de derechos o de una vulneración de derechos o de un reconocimiento de derechos. Por ejemplo, en el Fuero de la Niñez, una madre que quiere, por ejemplo, una prestación de alimentos para su hijo. Muchas veces ella no logra acceder a la justicia por motivos de pobreza. Y esto veíamos en la Defensoría, que muchos casos se iniciaban y después quedaban paralizados, porque los casos en el fuero especializado de la niñez, por ejemplo, de alimentos, de convivencia y otros casos, deben instarse también, o sea, las partes deben estar presentes, porque, por ejemplo, ofrecen pruebas testificales o la audiencia del niño. Entonces,
tiene que haber esa comunicación del defensor público con su defendido. Y muchas veces las causas se paralizan porque el defendido ya no acude a la defensoría o no llama, y uno le llama y le pregunta por qué tenemos que seguir, porque este caso, ¿verdad?, se va a declarar la caducidad, no se va a quedar paralizado, y ellos te dicen, no, yo ya no puedo ir, no tengo para mi pasaje, no tengo saldo para llamar, no puedo ir a la defensoría porque ya perdí mi anterior trabajo por ir a la defensoría y ahora no puedo ya dejar este trabajo porque es lo que le da de comer a mi hijo. Y también otro obstáculo muy grande, ¿verdad?, que yo veo y que por mi experiencia como defensora pública en lo civil, o sea, de los adultos, es el beneficio para litigar sin gastos. Este beneficio para litigar sin gastos es un expediente paralelo, no se da dentro del mismo expediente, sino es un expediente paralelo y que se tiene también que sustanciar. Se necesitan 2 testigos que tienen que declarar que la persona no tiene los recursos necesarios y por eso contrata los servicios de la defensoría, y muchas veces las personas no tienen estos 2 testigos, entonces no pueden litigar dentro de lo que es la justicia especializada, o muchas veces consiguen los 2 testigos y resulta que estos testigos no pudieron venir por motivos de trabajo, o mismo para traer a sus testigos necesita pagarle el pasaje, ¿verdad? Entonces los casos quedan paralizados. Yo creo que un gran obstáculo para el acceso a la justicia es el beneficio para litigar sin gastos. También Teresa, puedes ir cerrando porque ya se fue el tiempo. Voy cerrando las propuestas. Bueno, vamos a ir a estas son las otras causas también de vulnerabilidad, los medios alternativos, y ahora voy a las sugerencias conforme a las 100 reglas de Brasilia. Bueno, una de las sugerencias es el fortalecimiento del fuero especializado de la niñez y la adolescencia. Yo creo que hace falta la creación de más juzgados y tribunales de la niñez y adolescencia, especialmente en capital, considerando el aumento muy grande de casos en el fuero especializado de la niñez y la adolescencia. Para comentarles, ¿verdad?, el Código de la Niñez y la Adolescencia entró en vigencia en el año 2001. En el año 2001 teníamos 6 juzgados de la niñez. Hoy, en el año 2021, seguimos teniendo 6 juzgados de la niñez. Los casos aumentaron, pero considerablemente, y eso podemos ver en las estadísticas del Poder Judicial, de la Defensoría Pública y también del Ministerio Público. El niño debe ser oído en todo proceso judicial y administrativo que lo involucre. Esto también ya hablamos, que se deben realizar en salas adecuadas, ¿verdad? También tenemos que la presencia del juez es muy importante por el principio de inmediación. El juez tiene que conocerle al niño, tiene que conversar, tiene que tener empatía con ese niño, y también estas audiencias se pueden realizar con la presencia del equipo asesor. En este caso, por ejemplo, el profesional psicólogo podría estar también presente en la audiencia de los niños. También tenemos, en el caso de que comparezca un niño de una comunidad indígena, también las 100 reglas nos dice que se respetará la dignidad, la costumbre y las tradiciones del mismo. También la presencia del juez es muy importante, no solamente en la audiencia de los niños, sino también es muy importante en la audiencia de las partes, porque el juez tiene una función conciliadora. Es muy importante que el juez trate por todos los medios que las partes lleguen a un acuerdo, porque esto reestructura las relaciones familiares. Cuando no se llega a un acuerdo y se va a un juicio controvertido, el único perjudicado es el niño. Le tienen como un trofeo, siempre se dicen, ¿verdad? Los padres pelean y realmente con una conciliación se llega a una respuesta rápida, y eso también produce ese acceso a la justicia. También la instalación de equipos interdisciplinarios asesores de la justicia, esto también ya hablamos, es importante que se siga trabajando en esto y que cada juez de la República tenga su equipo asesor. Otra sugerencia también que hago es la capacitación permanente de los operadores de justicia y de todos los funcionarios. Muchas veces se hacen cursos solamente para jueces, fiscales, defensores. Considero que a estos cursos tienen que asistir el dactilógrafo, que es el que toma la audiencia a un niño, a una persona con discapacidad, y tiene que ser en forma permanente. Con relación a las 100 reglas de Brasilia, por ejemplo, hay muy poca difusión, no se conoce. También tenemos la experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos de la niñez, solvencia y capacidad. También ya hemos hablado de la especialización para los cargos en el fuero especializado de la niñez.
La pobreza, de la que también hablamos, acá sugiero reemplazar el beneficio para litigar sin gastos exigido en el Fuero de la Niñez por una declaración jurada, lo cual facilitaría el acceso a la justicia y impediría que se abra otro expediente paralelo y que con esta declaración la persona pueda acceder a la justicia. Y la motivación de las resoluciones de los juzgados y tribunales de una perspectiva de género, no solamente en los casos de violencia, también la fundamentación de las resoluciones de las 100 reglas de Brasilia. Pocos magistrados fundamentan sus fallos en esta perspectiva de género y también en las 100 reglas de Brasilia. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen si me pasé con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Es demasiado larga su experiencia para contenerlo en 10 minutos, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas todavía que decir en realidad. Y bueno, les digo que sigan poniendo en el chat y ahora como para acelerar el tiempo, yo no lo voy a leer, sino que voy a dar el titular y le voy a pasar a las compañeras. Ahora, mientras Soledad expone, le presento. Ella es magíster Soledad Villagra por la Universidad de Harvard. Es experta independiente en Derechos Humanos de la ONU. Docente universitaria en Paraguay, Bolivia, Colombia y es comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Soledad, ¿estás pudiendo compartir? Nabil, ¿puedes mirar un poco? Dice Soledad, ha empezado la función de compartir, pero no comparte. ¿Estás presentando, Soledad? Tu micrófono está apagado, Soledad. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? O Nabil, habilitarle un poco el micrófono. Está habilitado, Bruno. Está habilitado. Se le trancó, dice a Soledad. Y bueno, y podrías solamente exponer sin mostrar, digamos, hacer tu presentación. O, Nabil, ¿vos podés presentarle? ¿Vos tenés su presentación? O sea, se le colgó la computadora, parece. Ahora ya salió. Bueno, lo que podríamos hacer un poco, hacer una primera ronda de preguntas a Michi, perdón, a Mirta Moraga, a Alejandra Rodríguez y a María Teresa Garcete, mientras vemos cómo solucionamos el problema de Soledad. De hecho, les digo que ya le pasé a Mirta Moragas y a Alejandra las preguntas que salieron. Era sobre todo el tema de perspectiva de género, el tema de violencia familiar, intrafamiliar y violencia de género, la necesidad de la educación para cambiar la mentalidad. O sea, hay unas como 10 preguntas que tiene ya Mirta. Entonces, si le escuchamos a Mirta respondiendo estas preguntas, y después si Alejandra quiere acotar algo después de Mirta, entonces mientras le esperamos a Soledad. María Teresa, te paso en el chat las preguntas. Bueno, hay varias preguntas de varias cuestiones. Voy a tratar de responder la gran mayoría de ellas. Había un comentario sobre el tema de la violencia intrafamiliar y de hecho, por ejemplo, el tipo penal que existe es de violencia intrafamiliar, no es de violencia de género, por ejemplo, ¿verdad? Y el mecanismo que establece la ley 1600 es de violencia intrafamiliar. O sea, yo creo que no hay que pensar que la violencia intrafamiliar está tan desprendida de alguna manera de la violencia de género porque tienen más o menos todos los mismos mecanismos, ¿verdad? Obviamente, y había también un comentario con relación a, que me pareció muy pertinente sobre la importancia de trabajar la perspectiva de género
desde la niñez. Y también cuando hablamos de la interseccionalidad, creo que el asunto de la violencia en general tiene que ver un poco con eso. O sea, las pautas de crianza en parte están preparando para la violencia. O sea, siempre que a un niño o una niña se le castigue físicamente, lo que se le está diciendo es, hay un momento en que hablar no resuelve el conflicto y que hay que pegar. Y eso después se traslada en su vida adulta. Entonces, hay un continuo de cosas que tienen que ocurrir para que esto cambie, y por eso es que tenemos que realmente incorporar la perspectiva de género en todos los niveles. Y eso también va a traer una sociedad más democrática. Eso no se trata solamente de las mujeres, se trata de una sociedad más democrática y de una sociedad donde la gente, todas las personas tengan mayores libertades, digamos. Y en ese sentido, la perspectiva de género, y yo quiero volver a decir esto, es una herramienta que nos permite analizar esta relación de desigualdad de poder que es histórica y que es cultural y que es construida, que no es natural y que no tiene que ver con los cuerpos que tengamos, no tiene que ver con si nacimos hombres o mujeres, sino tiene que ver con una construcción cultural. Entonces, la solución a esa desigualdad también es cultural. Alguien hacía una pregunta sobre, y no entendí muy bien la sigla, sobre un protocolo de UFEM, no sé si es de UNIFEM o no mujeres, no entiendo a qué protocolo se refiere, pero hay protocolos, digamos, latinoamericanos que hablan de la investigación de casos de violencia de género, protocolos que establecen cómo se tienen que investigar los casos de feminicidio o de presunto feminicidio. O sea, y por eso yo decía al inicio, no es un problema de la norma, es un problema de la aplicación, porque hay desarrollos de estándares, hay desarrollos de protocolos, hay normativa. El problema es que hay una resistencia cultural a aplicarlos adecuadamente y ampliar la perspectiva, digamos. O sea, jugar con perspectiva de género o investigar con perspectiva de género significa tomar todo el contexto y no solamente 2 o 3 elementos, digamos, aislados, porque si no, no se puede entender la situación en su real complejidad. Hablaban también, había como varios comentarios sobre esto de la conciliación y los juzgados de paz, y yo entiendo que, o sea, yo en ningún momento dije todos los juzgados de paz concilian, lo que dije es que hay juzgados identificados muy concretamente, y nosotras hemos identificado juzgados muy concretos sobre todo en el Departamento Central, en Luque, en el juzgado de Santísima Trinidad, en Asunción, en ciertos lugares del Departamento Central y en algunos juzgados específicos en Asunción, donde no solamente se está conciliando, sino que tampoco se le está dando a las mujeres la atención que requieren. Y eso nosotras lo estamos sistematizando y lo vamos a hacer llegar a la autoridad pertinente. Ahí está. UFEM es la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres del Ministerio Público Fiscal de Argentina. Ya, muchísimas gracias, Heidi, perdón, no sé si pronuncié bien tu nombre. Yo creo que hay creo que hay muchas experiencias que nos pueden ayudar a mejorar digamos, el trabajo de las instituciones, pero convengamos que, y creo que el trabajo del Ministerio Público Fiscal de Argentina es realmente muy pionero en muchas cuestiones, es pionero en realmente incorporar la perspectiva de género. Ellos tienen todo un protocolo de cómo se tienen que, por ejemplo, investigar, no sé, crímenes basados en prejuicio, todo lo que tiene que ver con los feminicidios. O sea, hay muchas experiencias que realmente podríamos aprender, pero en realidad yo vuelvo a insistir que el problema sigue siendo de matriz cultural. O sea, si quisiéramos aprender de experiencias que incorporen adecuadamente la perspectiva de género, yo creo que en la región hay muchas experiencias que están buenas y que son exitosas y que con mil limitaciones también, como siempre, han incorporado. Lo que pasa es que hay una resistencia a tratar el tema y hay una resistencia a cuestionar las propias prácticas y los propios aprendizajes que son culturales. Y alguien también hacía un comentario sobre el Ministerio de la Mujer, y la verdad que para mí lo más preocupante, o sea, digamos, el Ministerio de la Mujer históricamente, digamos, en los últimos años ha tenido un rol bastante triste, digamos, en esta coordinación de las políticas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, y sobre todo de alguna manera reforzado los roles tradicionales de las mujeres. O sea, los últimos proyectos del Ministerio de la Mujer tenían que ver con un emprendedurismo que finalmente no hacía nada por modificar los roles tradicionales de hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, realmente no iban a cambiar el fondo de la cuestión, que tiene que ver con que, por ejemplo, entre otras cosas, los trabajos vinculados a las mujeres o que tradicionalmente hacen las mujeres están menos pagados, están menos valorados socialmente,
y el trabajo de cuidado además está muy subvalorado y realmente también en el mercado de trabajo tampoco se valora adecuadamente. Así que insisto en que tenemos que seguir trabajando en el cambio cultural. Creo que hay muchas herramientas y hay muchas buenas experiencias. Creo que hay también, y ahí alguien decía, hay operadores y operadoras del sistema de justicia que tienen perspectiva de género, pero que lastimosamente no llegan a ser jueces y juezas. Eso también es una pena, y es una pena que ese criterio no sea muy relevante a la hora de elegir. Así que ojalá esto cambie y que esas personas puedan realmente, de alguna manera, ocupar un lugar más importante dentro del sistema de justicia. Gracias. Bueno, parece que volvió Soledad. Habilita un poco tu micrófono. ¿Está? Sí. Ok. Entonces, vamos a escuchar a Soledad y después María Teresa y Alejandra hacen su intervención de las preguntas. Dale. Bueno, adelante la presentación, por favor, que tienen ustedes. Porque para el parecer lo que ocurrió fue que se trancó todo cuando... Ahí está la presentación, así que vos le decís siguiente, Nabil. Y Adelante, por favor. Bueno, Adelante. primero que todo les quiero contar que, bueno, yo puse algunas estadísticas acá, les agradezco muchísimo al Instituto de Desarrollo, les agradezco a la USAID haberme invitado, me parece este tema muy importante para la agenda política, nunca está en la agenda política el tema de derechos humanos suficientemente y unido a lo de reforma de justicia es fantástico, o sea que todos los operadores jurídicos o todos los estudiantes y las estudiantes, los profesores, profesoras que escuchan, todos los juezas, jueces de paz, yo creo que es muy bueno que vayan trabajando estos temas, los vayan desarrollando, porque al final de cuentas son los actores, los operadores, las operadoras judiciales los que van a generar los cambios necesarios para que haya calidad de democracia en el país. Bueno, fíjense que el cambio más importante demográficamente hablando en el siglo XXI es justamente cómo envejecemos, el envejecimiento poblacional. Eran 400 millones de personas mayores de 60 años en los años 50 y vamos a cuadruplicar eso para el 2000, para el siguiente siglo, para después de 100 años. Y en América Latina se duplica también, no es solamente en Europa que se envejece, sino en América Latina se pasó de un 10 a un 25%, a un 25% se va a pasar en los 2050 y se va a llevar a un número cercano a 200 millones de personas. Y un número increíble, y a lo mejor se dieron cuenta ahora en la cuestión de la vacunación de personas, de un segmento de la población que crece rápidamente, es la población mayor de 80 años, que es el segmento de población con mayor crecimiento, más rápido en el mundo, ¿verdad? Porque hay más calidad de vida ahora, hay una cantidad digamos, de prevenciones. Entonces, se pasa de 13 millones, va a pasar en el 50 a 137 millones en el año 2025, que es dentro de poco. Y también, eso es muy importante señalar que en el 2050, por primera vez en la historia, las personas mayores de edad, las personas mayores, van a ser mucho más que los niños menores de 15 años. Es decir, que vamos a tener un segmento de población mucho más grande. En realidad, todos nosotros vamos a ser, todas nosotras, vamos a ser esas personas mayores. De acá, probablemente los que tienen apenas cumplidos 20, nomás no van a ser adultos mayores, pero todos los otros vamos a ser adultos mayores, sí, es que estamos todavía acá, ¿verdad? Sí, no todavía. Entonces, necesitamos ocuparnos de esto porque realmente nos va a tocar todo lo que generemos es para nosotros y nosotras finalmente. Y en Paraguay va a crecer el 18%, va a ser un 20%, o sea, una cada 5 personas va a ser una persona mayor en el año 2050 y eso ya se está invirtiendo en la pirámide de nuestro famoso bono demográfico que le llaman, que eran mucho más jóvenes que en la sociedad, ¿no? Ya vamos a ser mucho más, las personas mayoría no vamos a tener ese 75% de menores de edad, no, se está cambiando totalmente eso. Bueno, veamos entonces la siguiente diapositiva, que es
la normativa vigente, ¿verdad? Primero vemos siempre los convenios ratificados, ahí vemos todos los de Naciones Unidas, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay una observación general número 6 que habla de las personas de edad y que explica específicamente qué derechos hay que atender cuando se atiende a las personas de edad. Todo esto está en la web. Esto, la ley 1040 del 97, del Protocolo de Derechos Económicos Salvador, habla específicamente también de las personas de edad. La Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer también trabaja el tema, y obviamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que trabaja ajustes razonables, que una cantidad de cuestiones que afectan a las personas de edad. Los principios de las Naciones Unidas a favor de personas de edad, aunque no es una convención, también es un derecho suave, soft law, también habla de cuáles son los problemas y cómo afectan a las personas de edad. Y hay una convención específica de los derechos de las personas mayores, que es de la OEA, que falta ratificar, que es del 2015, relativamente nueva, pero que hubo, como siempre hay, como ya estaba comentando la doctora Moradas, que era... son cuestiones a veces también influidas por temas religiosos que impiden en un Estado laico que avancen ciertos derechos, y en este caso es el consentimiento informado que las personas mayores deben dar para sus tratamientos de salud y ciertas cuestiones para no seguir atacando su dignidad. En ese punto dijeron que eso era eutanasia y que, bueno, se resistió mucho un grupo, digamos, de lobby para que esto se apruebe, que realmente no es eutanasia, pero igual esas cosas a veces nos retrasan. ¿Seguimos? Seguimos con lo siguiente. Bueno, la normativa interna es variada y es bastante amplia también para personas mayores. Hay una ley específica de personas adultas que ya salió en el 2002, que tutela los derechos de las personas en trato digno, de no ser objeto de discriminación, y que todas las prioridades que deben tener en salud, vivienda, alimentación, transporte, etc. Y otra de las importantes, voy a nombrar por lo menos de las más significativas, es la ley 3728 del 2009 de pensión alimentaria para adultos en situación de pobreza, que bueno, con mucha resistencia empezó a aplicarse porque hablaban de que iba a tener no sé cuánto el Producto Interno Bruto de Paraguay, se iba a ir en eso, pero finalmente ya vemos que es lo mínimo que se puede dar, y hay mucho trámite también para conseguirla, ¿verdad? En seguridad social estamos mucho más atrasados que toda la región, todas las regiones del Cono Sur, y desde luego una persona que quiere envejecer y tiene, por ejemplo, nacionalidad argentina o también o puede ir a vivir como residente en Brasil, va a aprovechar esas otras, esa otra seguridad social que es mucho más fuerte que la nuestra. Seguimos. Bueno, y específicamente lo que hay en normativa, pero ya es muy específica de acceso a la justicia de personas mayores, es una acordada relativamente nueva también de la Corte Suprema de Justicia, la 1024 del 2015, que está en la web, está en el sitio de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba las directrices de acceso a la justicia para personas mayores y personas con discapacidad, también incluye ahí, en base a las 100 reglas de Brasilia, que por suerte ya la defensora pública estaba nombrando y explicando. En estos principios hablan de muchas cuestiones que atañen especialmente a las personas mayores: la accesibilidad, el acceso a la justicia, la atención diferenciada y preferencial, la celeridad, la no discriminación, la no revictimización, y habla de unos imperativos estratégicos. El número uno es la infraestructura y los entornos accesibles. Un poco lo que se estaba hablando de los lugares también para personas, para niños y niñas, es también un entorno seguro, accesible, que haya evidentemente lugar para poder acceder en rampas, no escaleras, y unos ascensores donde se pueda entrar. Es decir, una priorización en todo, en gestión humana, en gestión judicial, en comunicación y señalética, incluso comprensible,
servicios de apoyo y ayuda técnica. Acuérdense que lo digitalizado es totalmente extraño para muchas personas mayores. Una argumentación jurídica desde la perspectiva de edad y de discapacidad, y que es un monitoreo que depende siempre de, a veces este monitoreo de las directrices pueden depender de los ministros encargados, pero también dependen de la persona que está en el día a día batallando con impartir justicia y con recibir justicia, porque de los dos lados. Seguimos. Bueno, ¿cuáles son los problemas en el acceso a la justicia? Faltan políticas públicas para cerrar el círculo. Todo lo que tenemos es muy bueno realmente para poder aplicar, incluso sin la Convención de Personas Mayores, porque estas directrices, por ejemplo, se hicieron como si estuviéramos aplicando la Convención de Personas Mayores, que muchas veces no tenemos eso en otras convenciones. Es decir, tenemos muchísima legislación, tenemos mucha normativa específica, pero ¿qué falta? Faltan también políticas públicas reales para que se apliquen. Políticas públicas que no solamente dependen del Ejecutivo, el Legislativo, sino también del Poder Judicial específicamente, ¿verdad? El defensor público a veces tiene que hacer, por ejemplo, toda la política pública del adulto mayor. Por ejemplo, un caso de abandono de familiares, tiene que conseguir el hogar para atender esas necesidades básicas. Y ya vemos que los hogares, a pesar, yo estuve en el Mecanismo Nacional de Prevención 8 años, ¿no? Y a pesar de visitábamos muchísimos hogares y el control es mínimo. Allá hay una reglamentación para controlar, pero los hogares para nada no son hogares, digamos, que puedan atender. O sea, se pelea la gente para entrar a los hogares, para hacerlo más simple. Se pelea la gente para entrar a los hogares, se consigue un hogar, pero finalmente en el hogar te das cuenta que por ahí puede tener buena alimentación y todo. Los cuidadores pueden, en un caso así extremadamente, pero no tienen actividades prácticamente para hacer. O sea, ninguno de nosotros y nosotras nos gustaría estar en ninguno de esos hogares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nada de actividad, no hay relación con el afuera. No solamente en el COVID, sino que antes ya del COVID era eso. Entonces, es un estado de vulnerabilidad muy grande cuando te abandona la familia, y en la familia siempre también, como dicen algunas organizaciones de derechos de personas mayores, en la piecita de atrás o echados, o en el último grado, digamos, de una capitis diminución. Te cambia cuando llegas a cierta edad ya la posibilidad de incidir de todo. Bueno, salvo si tenés tu dinero y estás agarrando eso de una manera que no te quiten eso. Pero la situación de vulnerable es porque se junta con la situación de personas mayores, se junta la pobreza. Y el Poder Ejecutivo no tiene muchas políticas. También la Dirección de Adultos Mayores tiene un mandato y recursos muy limitados. No llega ni siquiera, digamos, a hacer una completa control de los hogares que hay. Y desde luego es una dirección que está bajo. No es fácil aplicar políticas públicas cuando no hay mucho. Hay en el acceso a la justicia, hay desalojos, hay abandono familiar, como decía, hogares en malas condiciones, y hay una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta. No hay tiempo para las personas mayores, no hay tiempo para esperar, no hay tiempo para llevar un caso. Me acuerdo un caso que llevamos nosotros en el 2010, después ya pasamos la posta a otras organizaciones, pero a mí me tocó llevar, antes de viajar, que iba a vivir a Colombia, dejamos la posta a otras personas, pero sí sé que llevaron con todo, pero un amparo de 5 personas adultas mayores, y de esas 5, una solamente sobrevive. Y el amparo llevó nada menos que 8 años en terminarse. Fue una acción de inconstitucionalidad, era para la actualización de una pensión. Era algo muy sencillo, era de las pensiones que tenían desde el IPS. Pero salió recién, creo que el 2019, después de que tuvo que intervenir la Dirección de Derechos Humanos, de la Corte, tuvieron que intervenir una serie de organizaciones. O sea, nuestro sistema no es rápido, nuestro sistema de justicia no es rápido, no es barato, no es fácil, ¿verdad? Entonces, evidentemente las personas mayores, en las personas vulnerables, están muy excluidas, y mucho más excluidas del sistema digital. Es decir, que para ellos
para muchos es un idioma completamente nuevo, diferente. Si no hay una ayuda técnica, una ayuda así personal, no hay forma, ¿verdad? Obviamente las ayudas de seguridad social también influyen en eso, ¿verdad? Hay un porcentaje muy bajo de todas las posibilidades de acceder, ¿verdad? Se juntan muchas condiciones. ¿Seguimos? Bueno, ¿y qué herramientas tenemos? En la Defensoría Pública desde el principio, desde que hay defensores prácticamente, ya se llevan casos de personas mayores. Para dar estadísticas, en el año 2020 se asistió a 3.089 personas mayores y el 48% de ellas en el fuero civil y en su mayoría juicios sobre insanía, divorcio, usucapión y sucesión. También hay defensores penales, evidentemente, pero la estadística que tenemos es esta. Casos de abandono hay también en la parte penal, ¿verdad? Y en esta semana o en la próxima, me explicaron de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública, ya tienen el proyecto de protocolo de atención a personas adultas mayores que se va a aprobar, así como se aprobaron otros protocolos como de personas LGTBI y otros, ya que van a tener un protocolo de atención a personas adultas mayores que es muy importante también, porque se va a sistematizar una atención que viene dándose y se va a poder desagregar también los datos, que es una necesidad muy grande de desagregar y saber exactamente cuántos casos hay, mujeres, son hombres, para ir mejorando justamente las políticas públicas de acceso a la justicia. En cuanto a iniciativas que hubo, herramientas que hubo, una que funcionó bastante bien, pero ya fue desde el año 2015, fue la campaña Ñemoini y Zapatú, de la Corte Suprema de Justicia, que hizo con la Dirección de Comunicación, Dirección de Derechos Humanos y Dirección de Recursos en el CIEG. Entonces, esta campaña fue buena en el momento, pero después se quedó sin presupuesto, como pasa con todas las campañas, son de un momento dado y se necesita permanencia con eso, ¿verdad? Después, por otro lado, tenemos en los indicadores de juicio justo que se hicieron, que también establecen cómo desagregar datos, si es que hay o no un juicio justo, una justicia barata, todo. Lo que pasa es que se estableció para ser cargado en el Ubisoft y no es una carga normal, ¿verdad? No se carga normalmente este Ubisoft, entonces no está funcionando por eso. Se necesita toda una voluntad política desde arriba para conseguirlo. Continuamos. ¿Cómo medir indicadores? Bueno, en el Poder Judicial está ese programa de la Ubisoft, que se necesita obviamente volver a trabajar la carga adecuada de eso, porque si no los sistemas se van quedando, los proyectos, y no funcionan. Después tenemos todo el programa de facilitadores judiciales, que ese programa funciona directamente, y eso lo dicen desde dentro los operadores judiciales, solamente si hay la autoridad de turno les interesa que funcione, ¿verdad? Necesita compromiso, liderazgo, ponerle mucho recurso a eso para que es una buena idea y puede ayudar muchísimo al acceso a la justicia para todo grupo vulnerable y también personas mayores específicamente, pero se necesita mucho más trabajo. Después se comprobó ya que a mejor atención, menores quejas. Hay una estadística de la Corte Suprema de Justicia que lo establece. Desde el 2016 al 2018, los lugares que se priorizaron, el acceso a la justicia que se priorizó en personas mayores, eso mejoró. Entonces, es invertir directamente en una reforma para mejor establecer una mejor atención. Y el Ministerio de la Defensa Pública, como decíamos, todavía no salió el protocolo, lo están queriendo aprobar, pero mide de acuerdo a los casos recibidos ahora, en el fuero penal, en el fuero civil, en el fuero laboral. Ese es su instrumento de medición de indicadores. Continuamos. Bueno, ¿cuáles son las propuestas? Muy concretas, justamente capacitar en tolerancia y educar a operadores jurídicos. O sea, un operador jurídico puede tener todas las leyes para aplicar, pero si no está capacitado en tolerancia, tiene que saber, obviamente, por ejemplo, en género, cómo utilizar las palabras correctas.
cómo atender, es también todo una educación, cómo atender a una persona mayor. Una persona mayor tiene características propias que son diferentes a cualquier otra. Entonces, no es simplemente, claro, puede ser amable y eso es muy importante, pero también hay que estudiar eso, ¿verdad? Cómo se tolera y cómo se tolera, qué características va a tener una persona mayor que uno tiene que atender. Hay que poner en práctica esa normativa internacional y nacional, la acordada, que está también orientada justamente para una mejor atención. Hay que establecer planes y metas medibles, que no se tienen, realmente no se aplica después en el presupuesto, no baja a la realidad, ¿verdad? Una cuestión importante es establecer ajustes razonables a la infraestructura, ¿verdad? La infraestructura del Poder Judicial en general no es amigable para personas vulnerables. Y otras ideas también son un transporte a las personas más vulnerables. Las personas, por ejemplo, ustedes sabrán que no se fueron a vacunar porque no tenían transporte, ¿verdad? No tenían forma de ir. O sea, para una persona mayor es todo una odisea tomar un micro, irse hasta un lugar. Imagínense lo que es para una persona normal ir a seguir un proceso judicial muchísimo peor para una persona mayor. Entonces, todo eso se tiene que prever, eh, llevar la justicia como a los barrios, llevar la justicia a donde acceder. Al revés, en muchos países hay disposiciones ya de la municipalidad para que haya buses que vayan a buscar y vayan a traer a gente, a personas con discapacidad. Hay una cantidad de programas establecidos, digamos, para que las personas accedan a lo que más necesitan, ¿verdad? Accedan a sus derechos y no esperar que sentado cómodamente que la persona venga, sino al revés, ir hacia esas personas. Y evidentemente también cuando se trata de un lugar donde se va a hacer atención al público, lo primero es un ajuste razonable, que como lo dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, a la infraestructura del lugar, ¿verdad? Una rampa, a veces cuesta mucho más cuando ya la institución está hecha, pero una rampa a veces no cuesta mucho, se pueden poner cuestiones específicas, ¿verdad? Como para esperar que la gente pueda subir y que no sean solo gradas, un lugar imposible de acceder, que la gente no se va por eso muchas veces. Bueno, y después la capacitación interna y a usuarios para priorización de atención. La priorización de atención también es cómo priorizar, si tiene que poner señalética. Bueno, primero, no, se supone que tenemos que saberlo todo, ¿verdad? Pero tiene que haber sanciones cuando la persona mayor que está esperando no está primero, ¿verdad? Tiene que haber una necesaria posibilidad de que se sienta la persona priorizada, ¿verdad? No solamente a lo mejor en el transporte público no está, no, pero en todos los lugares que no está, debería ser, pero en la justicia mucho más. Y la sensibilización interna, sí, a los operadores. Hay la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, en su experiencia de capacitación. Acá ya terminamos. Por favor, 20 minutos ya pasaron. Sí, ahí terminamos acá. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia habló justamente de cómo, en su experiencia, cómo capacitar periódicamente, por lo menos 2 veces al año, era un sistema que podía llegar, digamos, a todas las circunscripciones, y más aún con estos sistemas online ahora, ¿verdad? Y campañas, evidentemente, de comunicación desde instituciones del Estado y de la sociedad civil, que finalmente, que todas y todos entendamos que esto es una necesidad. Los derechos y el acceso a la justicia son una necesidad para reformar la sociedad en donde vivimos. Muchas gracias.